los riñones, tradicionalmente, bueno, todos conocemos, ¿no? Forman orina. La orina se sabe que contiene el líquido y las toxinas de exceso que forma el organismo. Pero además los riñones tienen otras funciones poco conocidas. Los riñones, por ejemplo, intervienen en la transformación de la vitamina D. La vitamina D ahora es por todos muy conocida, que interviene en el buen funcionamiento del sistema inmunológico, interviene también en el metabolismo de los huesos, de todo lo que es el sistema óseo. También los riñones participan elaborando una hormona denominada epoetina, la misma que es fundamental para elaborar hemoglobina. Y en sí los riñones tienen otra importancia, eliminan una serie de toxinas que generan inflamación, que muchas veces esas toxinas no son efectivamente eliminadas a través de tratamientos de diálisis. La insuficiencia renal crónica es una condición irreversible en la cual los riñones, ambos riñones, van perdiendo su funcionamiento. Nosotros los nefrólogos utilizamos el término enfermedad renal crónica. Por definición, un enfermo renal crónico es aquel que tiene más de 3 meses una alteración anatómica o una alteración funcional en los riñones, ¿no? Que van desde un quiste renal, cálculos renales, nefropatía diabética, nefropatía por hipertensión arterial, etc. Catalogamos a la enfermedad renal crónica en 5 estadios, donde el estadio 1 es el menos grave, el que está casi normal, y el estadio 5 es el más avanzado y el que requiere ya de reemplazo de funcionamiento renal. Un reemplazo que puede ser a través de diálisis o de un trasplante. Insuficiencia renal crónica habitualmente lo utilizamos como sinónimo de enfermedad renal crónica estadio 5 o estadio terminal. Una persona con insuficiencia renal crónica, como anteriormente habíamos dicho, es quien tiene ya una enfermedad renal crónica avanzada. Todas las personas tienen patrones distintos, ¿no? Hay personas que desarrollan enfermedad renal y tienden a retener líquidos, ¿no? Es muy común ver personas que están hinchadas y que tienen que tomar diuréticos en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. Entonces, la indicación de cuánto líquido debe tomar va a depender de la condición de cada paciente y de la indicación que le dé el médico. De manera general, en personas que tienen estadios muy leves o que no tienen enfermedad renal, sí podemos recomendar un consumo promedio de 2 a más litros de agua al día. Pero en personas que ya tienen instalada insuficiencia renal crónica, es preferible primero hacer una evaluación médica y de acuerdo a eso dictar el consumo de líquido. La cobertura que brinda FISAL para los asegurados con insuficiencia renal crónica, la diálisis en sus modalidades, diálisis peritoneal y hemodiálisis, y el trasplante renal. El trasplante renal, a su vez, de donante vivo y de donante cadáver, de acuerdo a la condición o situación de cada paciente. ¿Cuándo se requiere un trasplante de riñón? Cuando un paciente es portador de insuficiencia renal crónica en el estadio 5 o estadio terminal y además reúne las condiciones o requisitos para recibir un trasplante renal. Recordemos que cuando una persona tiene insuficiencia renal crónica en ese estadio, puede ser sometida a diálisis o a un trasplante y va a depender de diversos factores que esta persona sea candidato a un trasplante renal. ¿Qué cuidados se debe tomar en cuenta antes de una intervención de trasplante de riñón? Recordemos primero que un paciente que va a ser sometido a un trasplante renal primero debe ser sometido a una evaluación multidisciplinaria en un hospital, liderado este equipo por un médico nefrólogo, y esa evaluación pues consta de consultas médicas de diferentes especialidades, la realización de exámenes de laboratorio y diversas pruebas de imágenes, y además evaluaciones de otras áreas como son psicología, nutrición, trabajo social, etcétera, de manera que el paciente que va a ser sometido a un trasplante renal llegue a este acto, digamos, en la mejor condición y lo mejor preparado posible. El cuidado básicamente es atender y cumplir todas las indicaciones que le dé el equipo tratante. Recordemos que debe tener hábitos de vida saludables y estos incluyen llevar una alimentación balanceada, baja en grasas, baja en sal,
eligiendo o prefiriendo alimentos naturales como son frutas, verduras, si se trata de carnes, bueno, carnes hervidas, beber también líquido en regular cantidad y líquido de los buenos. Cuando digo de los buenos me refiero, bueno, a tomar agua o tomar de repente infusiones, ¿no? Alejar el consumo de bebidas con saborizantes, conservantes, ni qué decir de alcohol, evitarlo siempre. También evitar el tabaquismo. Y bueno, y lo más importante en lo que se trata de prevenir una situación de rechazo es ser muy adherente, muy cumplido con la toma de los medicamentos prescritos por el médico. Un paciente trasplantado renal, entre las medidas estrictas, no debe dejar de cumplir, está básicamente toma de los medicamentos inmunosupresores. Recordemos que en un trasplante renal, el paciente que recibe el órgano recibe un órgano que no era de él antes. Entonces su organismo tiende naturalmente a rechazarlo. Por lo tanto, debe ser muy cumplido, muy juicioso en la toma, cumplida con los horarios, con los momentos, en la forma en que el médico le indique en la toma de esos medicamentos. Eso de un lado. Respecto a la atención con el médico, es muy importante mantener el contacto con el equipo de salud, con el médico, del médico nefrólogo y, bueno, equipo en general, pero básicamente con el médico nefrólogo que está a cargo del paciente y acudir a todas las citas que se programen. Recordemos que durante el primer año la atención es un poco, digamos, frecuente, ¿no? Si al paciente se le cita que acuda el paciente cada mes a la consulta, esto debe ser así. Y esto lo decimos para tomar en cuenta que una vez que el paciente es trasplantado, debe permanecer al menos uno o idealmente un par de años en la misma ciudad donde ha sido sometido al trasplante renal. Los establecimientos en los que se realiza el trasplante renal son el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Para que un hospital brinde este servicio se requiere de una serie de requisitos que son sometidos para una acreditación, es decir, el hospital debe contar no solamente con el equipo humano de trabajo, con los médicos especialistas y el equipo de enfermeros, trabajadores sociales, sino que también deben tener a disposición los exámenes de laboratorio que muchas veces son muy específicos, también contar en farmacia con los medicamentos inmunosupresores que también son muy específicos, de alto costo, y muy específicos, y por eso es que para que un hospital sea acreditado como trasplantador, debe reunir una serie de requisitos que es un poco complejo de repente conseguirlos rápidamente. Es por eso que por el momento solamente 3 hospitales cuentan con esa cartera de servicios. La acreditación la da el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Dentro de las recomendaciones para que una persona no caiga en falla renal, para no desarrollar una enfermedad renal, hay una serie de puntos, ¿no? Puntos comunes es llevar una dieta balanceada, como decía hace un momento, los hábitos de vida saludables, ingerir buena cantidad de líquido, realizar actividad física, no fumar, no consumir bebidas alcohólicas, no automedicarse, ¿sí? Eso es muy importante. Toda medicación debe ser siempre consultada con un médico. Ahora hay muchísima facilidad. Hay incluso páginas web donde uno puede hacer consultas a diferentes especialistas, ¿no? Y tener una orientación con la finalidad de evitar daño renal por consumo excesivo de medicamentos. En general, también cuando una persona va a ser sometida a un examen, por ejemplo, un estudio radiológico con contraste, también hacer una evaluación previa, consultar si dada su condición o digamos, los exámenes de laboratorio previos, y si no los tiene que los haga, si es que estos procedimientos podrían ser o no seguros para una persona, ¿no? Por ser muy específicos. Respecto a las personas que ya tienen desarrollada enfermedad renal crónica. Estoy hablando de personas que tienen hipertensión arterial o tienen diabetes mellitus, que han desarrollado enfermedad renal y que se puede prever que con el transcurso del tiempo van a llegar al estadio que requiere el reemplazo renal. Recordemos que el trasplante renal es la terapia más efectiva
cuando uno habla de terapia de reemplazo renal. Si bien es cierto, la diálisis provee la función de eliminación de líquido y de toxinas, el trasplante renal, además de eso, como está el órgano, digamos, con todas sus funciones, también el trasplante renal permite cumplir la función de producción, por ejemplo, de vitamina D, o de las hormonas permiten la producción de hemoglobina, ¿no? Entonces vemos que un trasplante renal en ese sentido otorga un espectro más completo de lo que es el reemplazo de la función renal. Y sobre ello quería mencionar que la función renal de la persona, o sea, de sus riñones propios, de acuerdo a la terapia de diálisis que lleve, digamos, se ha visto en estudios que cuando el paciente antes del trasplante renal hace diálisis peritoneal, esa función renal remanente se conserva mejor y llega mejor al trasplante que cuando el paciente pasa a hemodiálisis, ¿sí? Entonces, este comentario lo hago en la medida que un paciente, decía yo, ya sea hipertenso, diabético o por alguna otra causa, que llega a enfermedad renal de una terapia de reemplazo renal, debe ser evaluada y se le debe ofrecer ambos tratamientos de diálisis para que el paciente, de acuerdo a su elección y si califica, digamos, pueda, digamos, en este caso, elegir la más conveniente. Pensando en un trasplante renal, la más conveniente sería diálisis peritoneal. Si es que no fuera así, si por A o B el paciente no puede hacer diálisis peritoneal, tampoco es para asustarse ni desesperarse. Estando en hemodiálisis también va a llegar, pero si uno se trata de elegir, realmente la función renal residual, como le llamamos, se conserva mejor cuando hace primero diálisis peritoneal. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.